Pues seguimos adorando al Señor y ahora es tiempo de aprendizaje. El Señor nos ha dejado la predicación como una herramienta para mejorar como pueblo. Eric ahora nos va a compartir la predicación de Apocalipsis capítulo 3, 14 a 22. Vamos a leer el texto y luego los chicos van a subir con sus profesores de escuela dominical. Vamos a leer entonces lo que será el sermón de hoy. Escribe así el autor de Apocalipsis, dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, muchas gracias por este texto. Pedimos que ayudes a Eric ahora a explicarlo, pero que también nos ayudes a nosotros a escuchar y a aprender lo que tú quieres que mejoremos. Ayuda a nuestros niños también y a sus profesores. Ayúdanos con la acción de tu Espíritu en nuestros corazones. Por medio de Jesús, amén. No sé si conocéis a la marca Chanel. No veo mucho Chanel por esta iglesia, me alegro, pero la marca nos suena, ¿verdad? De perfume, de ropa, es una marca importante, ¿no? Y de hecho para llevar algo de Chanel pues tienes que tener ciertos recursos. No sé si sabéis cómo se llama la fundadora o la creadora de la marca Chanel. Pues se llama Chanel, fíjate qué sorpresa, ¿verdad? Coco Chanel, aunque tenía otro nombre, pero se la conoce como Coco Chanel. Y esta mujer, como sabéis, por la marca, pues es una mujer que fue muy emprendedora en su época. Tuvo algunos líos también porque venía de Alemania en la época nazi, entonces, bueno, hay historias extrañas por ahí, pero esta mujer, pues eso, fue muy emprendedora y se podría decir que levantó un imperio, ¿verdad? Con su esfuerzo, con su tenacidad, esta mujer consiguió algo que pocos consiguen en la historia. Pero fijaos una de las frases más famosas que dejó esta mujer. Dijo una vez: durante mi infancia solo ansié ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque en el fondo ya estaba muerta. Solo el orgullo me salvó. Fijaos esta frase, ¿verdad? Solo el orgullo me salvó. Bueno, quizá no compartimos con ella esta forma de pensar, pero es posible que en nuestra forma de actuar muchas veces nuestra salvación sea nuestro orgullo. Es posible que en nuestra vida nuestro bote de salvación ante las circunstancias que se nos presentan sea nuestro orgullo. En esta mañana vale la pena que nos preguntemos qué lugar tiene el orgullo en nuestra vida. Y por otro lado, déjame preguntarte, ¿alguna vez te has sentido inútil? Quizá te han llamado inútil
en la vida, espero que no sea tu respectivo cónyuge, ¿vale? Pero es posible que alguien te haya llamado inútil. Has pensado que no sirves para nada. Has pensado que por tus circunstancias, por tus capacidades, no eres útil para el Señor. ¿Cómo puedes ser útil para Dios? Bueno, todas estas preguntas vamos a tratar de responderlas a través del mensaje de Jesús a la iglesia en la Odisea. Llegamos al final, al último mensaje de estas 7 iglesias del Apocalipsis, y sin duda podríamos decir o pensar que el mensaje a la iglesia de la Odisea es de los mensajes más duros de estos 7, junto con el de la iglesia de Sardis. Completamos este círculo de cartas llegando a una de las cuestiones que quizá nos puede doler un poco más, porque toca uno de nuestros pecados más habituales en nuestras iglesias y en nuestras vidas. Y lo que el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea nos enseña es que el orgullo y la autosuficiencia nos vuelven inútiles para Dios y impiden nuestra comunión con Jesús. El orgullo y la autosuficiencia nos vuelven inútiles para Dios e impiden nuestra comunión con Jesús. Como en todas estas cartas, empezamos viendo el destino y el autor de esta carta. Y en el primer versículo que hemos leído decía: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La iglesia de la Odisea es a la cual se dirige este mensaje, y es una iglesia que se encuentra en una ciudad bastante peculiar. Durante su historia, la Odisea, bueno, está en lo que es actualmente Turquía, como las otras 6 iglesias, pues la Odisea había sido una ciudad de contrastes, ¿de acuerdo? Por un lado, era una ciudad muy vulnerable. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque no tenía su propia fuente de agua, no tenía de dónde sacar agua. Entonces, el agua que tenían en la Odisea la tenían que traer de ciudades que estaban a kilómetros. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que cuando alguien venía a conquistar la ciudad, lo único que tenían que hacer era cortar el grifo. No sé si habéis notado que sin agua no se puede vivir, ¿verdad? Pues eso es lo que hacían. Querían conquistar la ciudad, cortaban el agua y pues obviamente se tenían que rendir pronto. Pero por otro lado, esta ciudad en la Odisea era un punto de encuentro de varias rutas comerciales. Entonces, a nivel económico, pues era una ciudad próspera, pero que a la vez era muy vulnerable, o sea, tenía esta dualidad. Y no fue hasta que el Imperio Romano se extendió, instauró lo que se llamaba la Paz Romana o la Pax Romana, que esta ciudad no empezó a desarrollar todo su potencial. Cuando ya estaba segura, entonces ya empezó a catapultarse económicamente y fue una ciudad que destacó por su industria textil, por la banca y las finanzas, y también destacó por su industria farmacéutica, o lo que en aquella época podríamos considerar productos hospitalarios, ¿no? Y se daba esta paradoja, ¿no? Que era una ciudad con mucha capacidad económica y durante un tiempo fue muy vulnerable. Fijaos cómo evolucionó esta ciudad, que durante unos terremotos que hubo alrededor del año 60 después de Cristo, el Imperio Romano le ofreció ayuda para reconstruirse, ¿no? Como a otras ciudades, y esta ciudad dijo: no necesito ayuda, yo me reconstruyo sola. Con el dinero que tenemos, nosotros nos reconstruimos y ya saldremos adelante. Así que fijaos, por un lado, la capacidad económica de la ciudad, y por otro lado podemos empezar a intuir algún pecadillo, ¿no? Que podía tener los habitantes de esta ciudad. Pero, como ya hemos dicho otros días, el mensaje se escribe a la iglesia de esa ciudad, no a la ciudad en sí. Por otro lado, tenemos a Jesús, que en este caso se presenta en términos muy exaltados, ¿no? Dice: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. A una iglesia que se sentía muy segura de sí misma, Jesús se le presenta como el que tiene toda la legitimidad para declarar
lo que Él quiere, ¿no? Cuando decimos amén, ¿qué queremos decir? Así sea, ¿verdad? Pues es el amén, el que dice las cosas y se hacen, ¿verdad? Él es también el principio de la creación. O sea, y aquí con cuidado, ¿vale? Cuando escuchamos estas cosas, porque algunas sectas ya se frotan las manos, dicen, ¿ves? Jesús es el principio de la creación, eso significa que fue lo primero creado, ¿no? Y, por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios y que Él es lo primero que se creó. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando leemos aquí el principio de la creación, lo entendemos en el sentido que Pablo, por ejemplo, lo explica a los colosenses. Cuando habla de Jesús, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Esta es la descripción de Jesús. Jesús es el mismo Dios. Jesús tiene toda la autoridad divina y con esa autoridad divina es que envía este mensaje a la iglesia en la Odisea. Y es necesario que Jesús estableciera esa autoridad, ¿no? Que demostrara quién era, porque, como he dicho, el mensaje a la Odisea es el del más duro de los 7, incluso más duro que el de Sardis, podríamos decir. Entonces, claro, cuando un mensaje es duro o no nos gusta, ¿qué tendemos a hacer? Esto es para otro, esto para mí no me interesa, esto no tiene autoridad, esto no viene del Espíritu. Bueno, aquí Jesús está diciendo, este mensaje viene del que tiene toda la autoridad. Y con esa autoridad que habló a la Odisea, nos sigue hablando hoy el Señor Jesús. La pregunta es si vamos a escucharle. Como decíamos, el mensaje de Jesús a la Odisea nos recuerda que el orgullo y la autosuficiencia nos vuelven inútiles para Dios. Por tanto, en esta mañana os propongo ver 3 consejos para no ser inútil, ¿vale? 3 consejos para no ser inútil. Podría decir no ser un inútil, pero suena peor, ¿no? Queda mejor decir 3 consejos para no ser inútil para Dios. Primer consejo, examina tu vida. Versículo 15, dice así el Señor Jesús, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí yo creo que encontramos una de las frases más famosas de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado esto de ser ni frío ni caliente? Esto no lo tenemos bien en la memoria. Pero también, a pesar de ser una de las frases más conocidas, es posible que sea también de las más malentendidas. ¿No os parece raro este mensaje? Que Jesús te diga, oye, ojalá fueras frío o caliente. ¿Cómo lo interpretamos? ¿Así de primeras? O estás conmigo o estás contra mí, pero ahí en medio no te quedes, ¿no? Bueno, eso es la forma en la que desde nuestro siglo XXI entendemos esta cosa. Pero si conocemos un poco el contexto del que habla Jesús, nos damos cuenta que Jesús en ningún caso está diciendo eso, ¿vale? Así que si te llevas un mensaje esta mañana, que te quede claro que en la vida Jesús te va a decir, aléjate de mí. No seas hipócrita, a mí o me sigues o no me sigues, pero en medio no te quedes. Jesús nunca te va a decir que te alejes de Él. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en esta ciudad, en la Odisea, lo que encontrábamos es lo que decíamos, que no tenía una fuente propia de agua, entonces tenía que traer agua de otras partes. ¿De dónde traía el agua? Pues traía el agua de una ciudad que tenía aguas termales. No sé si habéis estado en balnearios, si habéis disfrutado de los placeres del agua caliente, pues esta ciudad cercana tenía agua caliente. Y era un agua útil, especialmente para cuestiones médicas. En esa época, pues imaginaos, de las medicinas más potentes era el agua caliente, ¿vale? ¿Qué pasaba? Pues que cogían el agua caliente de allí y la traían durante kilómetros hasta la ciudad de la Odisea. Pero os imagináis cómo llegaba el agua, ¿no? Con el mismo calor, llegaba calentorra, llegaba tibia, ¿no? Pero encima llegaba con un montón de sedimentos, o sea, de forma que uno no podía beber ese agua, porque bebía ese agua y directamente, ¿qué hacía? Vomitaba, ¿verdad?
¿Qué pasa? El agua caliente era útil, como decíamos, para cuestiones de salud. El agua fría era útil ¿para qué? Para beber, ¿verdad? Para refrescarse. ¿Qué está diciendo Jesús a esta iglesia? Ojalá fueras frío o caliente, que es lo mismo, ojalá fueras útil. El agua tibia no servía ni para refrescarse, ni servía para curar nada. Era agua totalmente inútil. En cambio, el agua fría, el agua caliente, sí que tenían utilidad. Lo primero que Jesús le está diciendo a esta iglesia es que es una iglesia inútil. Todos los otros mensajes, menos el de Sardi, empiezan, yo conozco tus obras, ¿no? Y dice alguna cosa buena. A la Odisea directamente Jesús le empieza diciendo, eres una iglesia inútil. No empieza mal el mensaje, ¿verdad? Bueno, no se dice exactamente, ¿no?, en qué se traduce esa inutilidad, pero podríamos sospechar que quizá era una iglesia que pues ni servía para que los propios creyentes crecieran y fueran edificados, y tampoco sería una iglesia que serviría para alcanzar a los perdidos, o sea, ni para los que estaban dentro ni para los que estaban fuera. La Odisea era una iglesia inútil. Pero no se queda ahí Jesús, no es que eso sea lo único que le dice. Versículo 17, Jesús sigue avanzando en su descripción de la iglesia y aún se vuelve más crudo el mensaje. Dice Jesús, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Mensaje duro de parte de Jesús a esta iglesia. Y aquí encontramos un poco la esencia del problema de esta iglesia. Esta iglesia pensaba que era rica, ¿verdad? Pensaba que era como su ciudad. Seguramente tenía muchos recursos, seguramente tenía creyentes con un alto poder adquisitivo y, pues, yo qué sé, tendrían un local súper bonito, tendrían cosas muy chulas, ¿no?, que otras iglesias no tenían. Y ellos decían, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Si tuvieran un corcho en la entrada, probablemente pondría bienvenido a la iglesia perfecta o algo así, ¿no? Y por favor no nos estorbes, o no lo sabemos. Pero sin duda el pecado principal de la iglesia en la Odisea era el orgullo, era que era una iglesia chula en el mal sentido, ¿me entendéis, no? La frase que dice Jesús sobre esta iglesia se podría decir, ¿no?, que esta iglesia sabía o pensaba que tenía mucho, encima pensaba que se lo había ganado, porque dice, me he enriquecido, ¿no? O sea, yo me he ganado lo que tengo, y de encima decía, y no necesito a nadie. Este es el resumen de esta iglesia. Esta iglesia, igual que la de Sardis, había caído en el mismo orgullo que sus conciudadanos, que no eran cristianos. La ciudad de la Odisea presumía de sus riquezas, de su autonomía. La iglesia que estaba en la Odisea hacía lo mismo. Pero fijaos cómo Jesús confronta de forma muy directa a esta congregación. No solo la llama inútil, nada más empezar, sino que luego le llama miserable, digna de lástima, pobre, ciega y desnuda. Es una iglesia que vivía autoengañada, que se siente muy orgullosa de tener muchos recursos, pero que en verdad es pobre. Una iglesia que piensa que sabe mucho, pero que en verdad es ciega y que no percibe lo que es evidente. Y también es una iglesia que piensa que es muy digna, que tiene caché, pero como dice Jesús, realmente está desnuda. Y aquí vemos a Jesús dando un tremendo baño de realidad, ¿verdad?, a esta iglesia. Le hace saber su condición verdadera y le muestra que su orgullo y su autosuficiencia la convierten en una iglesia inútil. La pregunta que nos tenemos que hacer esta mañana es, ¿necesitamos nosotros este mismo baño de realidad? ¿Necesitamos ser confrontados por Jesús con palabras similares? Por un lado, como iglesia, tenemos que analizar nuestra realidad y tratar de descubrir si lo que pensamos sobre nosotros mismos es real o es simplemente una ficción que hemos creado en nuestra mente.
Podemos pensar que somos una iglesia sana, que estamos comprometidos con la predicación del Evangelio, que nuestra forma de actuar se ajusta a lo que Dios quiere, pero ¿cómo podemos saber si estamos en lo cierto? ¿Cómo saber si esto nos lo estamos imaginando o si es real? Bueno, la única forma que tenemos de saber esto es escuchando a Jesús. La única forma que tenemos de entender si realmente estamos siendo una iglesia como Dios quiere es si nos evaluamos a la luz de lo que Jesús dice, de lo que Él nos ha transmitido en su palabra, ¿no? Y muchas iglesias sufren porque pues simplemente no prestan atención a lo que la iglesia, a lo que Dios ya ha dicho sobre la iglesia, ¿no? Algunas iglesias sufren de liderazgos pobres, pues porque no se fijan en lo que la Biblia requiere de los líderes. Muchas iglesias sufren porque están como locas, tienen muchas cosas que hacer, pero no están cumpliendo con su propósito, porque están centradas en hacer muchas cosas que Dios no ha pedido en su palabra. Somos nosotros una de estas iglesias. Como digo, la única forma que tenemos de saberlo es evaluarnos a la luz de la Escritura. Por tanto, seamos valientes, cojamos la Biblia, estudiemos la Biblia y comparemos lo que Jesús dice, lo que Dios dice en su palabra, con lo que nosotros hacemos. Y te animo, si eres miembro de esta iglesia, tienes la responsabilidad de hacer esto en parte por tu cuenta, de estudiar por tu cuenta la palabra y pensar, lo que estamos haciendo en la iglesia es lo que Dios dice en su palabra. Y si descubres que hay cosas que hacemos o actitudes que tenemos que se oponen a lo que la Biblia dice, tu responsabilidad es pues, comunicarlo a los líderes y orar para que Dios nos ayude a cambiar. Así que te animo a que tengas esta actitud de coger la Biblia y de ver. Lo que hacemos en la iglesia es lo que dice el Señor en su palabra y si no es así, pues cambiemos juntos. Por otro lado, a nivel particular, cada uno de los que estamos aquí tenemos que plantearnos también si el orgullo, si la autosuficiencia se han instalado en nuestra vida de una forma permanente. Esto es fácil, hace unas preguntas, ¿no? ¿Qué concepto tienes sobre ti mismo? ¿Eres siempre el héroe de la historia o la víctima de la historia? Si todo va bien a tu alrededor es gracias a ti, ¿no? Gracias a que tú estás controlando, dirigiendo y haciendo las cosas. ¿O resulta que tú siempre eres el perjudicado por las injusticias que otros cometen? Si esto es así, pues quizá tienes un problema con el orgullo. ¿Cómo reaccionas cuando otros te dicen algo negativo sobre ti mismo? Tu instinto es automáticamente ataco, me defiendo, me justifico, pues tú más. Si esa es la reacción que tenemos cuando alguien nos dice algo negativo, que puede ser verdad o puede ser mentira, quizá tenemos un problema con el orgullo y eso nos hace inútiles para Dios. Asimismo, si también piensas que tú sí que sabes, que no necesitas que nadie te aconseje, que ya a estas alturas de la vida ya nadie te va a explicar nada nuevo de la Biblia, pues cuidado, no estés siendo autosuficiente. Si piensas que las cosas que van bien en tu vida son gracias a tu esfuerzo, a tu sabiduría, a que tú sí que te has labrado un buen futuro, una buena jubilación, ten cuidado porque la autosuficiencia te vuelve inútil para Dios. De la misma forma, si eres joven y miras hacia adelante a tu vida y tienes tus planes, y dices, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, y en todos estos planes el protagonista eres tú y tu esfuerzo, ten cuidado porque quizá estás siendo autosuficiente. También, si eres de los que piensan, ¿no? La comunión con los demás en la iglesia, eso es opcional, ¿no? Eso es para los que son más dependientes y necesitan tener contacto con otros creyentes, pero yo con Dios ya estoy bien. Yo solito con mi Dios, yo ya no necesito nada más. Ahí tenemos un problema de autosuficiencia. La palabra de Dios nos anima a examinar nuestra vida, a darnos cuenta si estas actitudes, que a veces pueden parecer inocentes o que a veces justificamos, ¿no? Diciendo, bueno, yo es que soy así,
o yo tuve una infancia así y esto es lo que hay en mi vida. Y no puedo cambiar, ¿no? A veces no es que no queramos, ¿no? O decimos que no queremos, creemos que no podemos cambiar. Bueno, si estas actitudes son realmente prevalentes en nuestra vida, tenemos que vigilar que no estemos siendo inútiles para Dios. El profeta Jeremías anima al pueblo y dice: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Si queremos ser útiles para Dios, tenemos que examinar nuestra vida. Este era el primer consejo. Vamos al segundo consejo. Si no quieres ser inútil para Dios, reconoce tu dependencia. Después de comunicar este análisis tan duro, Jesús le transmite a la Iglesia el cómo debe proceder, qué debe hacer para no seguir dominada por el orgullo y la autosuficiencia, y cómo puede dejar de ser una iglesia inútil. Y en el versículo 18 empezamos a ver lo que tienen que hacer. Dice Jesús: te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Es curioso porque en esta frase parece que Jesús está yendo a las tres fuentes principales de orgullo de la ciudad de la Odisea. Habíamos dicho, ¿no? Destacaba por un lado por su banca, ¿no? Por sus finanzas, ¿no? Y Jesús aquí le dice: cómprame oro refinado. También destacaba la industria textil en esta ciudad y Jesús le dice: compra de mí vestiduras blancas. Y por último, decíamos también, la industria farmacéutica era destacable. Y Jesús dice: compra de mí colirio para que puedas ver. Bueno, ¿qué le está diciendo Jesús a esta iglesia, a estos creyentes? Pues les está diciendo que no pueden depender de lo que este mundo o lo que su entorno les puede ofrecer. Su dinero, sus trajes lujosos, sus productos médicos no eran suficientes y no les podían otorgar lo que realmente necesitaban. Estas cosas materiales no podían darles verdadera riqueza, no podían darles una verdadera dignidad y no podían sanar sus males más profundos. Todo esto eran soluciones y parches temporales, cosas que pasan con el mundo. Y tenemos que tener claros que todo lo que este mundo nos puede ofrecer a nosotros es totalmente insuficiente para llenar nuestra vida. Por mucho dinero que tengas en el banco, por muy guapo que te vistas, por muy saludable que sea tu estilo de vida, seguirás siendo pobre, seguirás estando desnudo, seguirás muerto espiritualmente si Dios no está en el centro de tu vida. ¿Cuál es la solución que Jesús le propone a esta iglesia? Pues puede parecer un poco irónica, pero lo que Jesús le dice a esta iglesia es: compra. Ves de compras. Es raro, ¿no? Porque estamos diciendo, ¿cómo? Jesús le está diciendo a esta iglesia que no tiene que ser orgullosa, autosuficiente, y le dice: compra. Compra oro refinado, compra vestiduras blancas, compra colirio. ¿Les está llamando Jesús a confiar en sus recursos otra vez? Sabemos que no, ¿verdad? La clave está en las dos palabras que siguen al verbo comprar. Dice: compra de mí. Compra de mí. Y eso lo cambia todo. Jesús se ofrece a esta iglesia como la fuente de lo que necesita para ser útil. Y sin duda Jesús se ofrece a tu vida como la fuente de lo que tú necesitas para vivir de verdad. Él, Jesús, que es el principio de toda la creación, ¿cómo no va a ser Él suficiente para tu vida? Deja de confiar en lo que tú puedes conseguir con tus recursos y confía solo en lo que puedes conseguir de Jesús. Reconócele a Él como la fuente de tu vida. Aparca la autosuficiencia y reconoce que sin Dios estás completamente perdido, que por mucho que te esfuerces, no llegas a ninguna parte. Invierte todo lo que tienes en Jesús y expresa
y demuestra y reconoce tu dependencia de Él. Lo bueno de comprar de Jesús es que no necesitas nada para hacerlo, ¿verdad? Si tuvieras que ir a comprar a un mercado normal, pues claro, pues tantos recursos tienes, tanto puedes comprar, ¿no? A donde vas, lo que tengas en la tarjeta es lo que te sirve para comprar. Si no tienes, pues no compras. En cambio, en la economía de Dios, esto va al revés. Esto no funciona de la misma manera. En la economía de Dios, los que pueden comprar son los pobres, ¿verdad? Los pobres en espíritu. En la economía de Dios, no importa lo que tú consigues en este mundo, no importa lo que tú levantas con tu propio esfuerzo. En la economía de Dios, lo único que importa es lo que Dios ha conseguido. Esta iglesia, a la que Jesús ha definido como pobre, todavía tiene la opción de comprar oro refinado, vestiduras blancas y colirio. Y tiene esta opción porque lo compran de Jesús. ¿Os suena algún pasaje en la Biblia que también hable de comprar y de... Bueno, no digo más. Os suena, ¿verdad? Del Antiguo Testamento hay un pasaje, Isaías 55, pasaje con el que empezamos este año, que dice: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Estos pasajes nos dejan un poco... Comprar sin dinero, eso no tiene sentido, ¿no? Es como nieve caliente. No tiene esta frase sentido. En cambio, Dios dice: venid, comprad sin dinero. La cuestión es que nuestra verdadera riqueza, nuestra dignidad y nuestra salud eterna sí que tuvieron un coste. No fueron gratis. Pero lo bueno es que fue Jesús el que pagó ese coste. En la economía de Dios estamos invitados a venir y comprar sin dinero, no porque las cosas sean gratis, sino porque Jesús ha pagado por ellas. 2 capítulos más adelante encontramos la celebración en Apocalipsis de esta transacción divina, y en el cielo el cántico que se oye en Apocalipsis 5:9 dicen: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Si podemos comprar de Jesús las verdaderas riquezas, la verdadera dignidad y la salud eterna, no es porque nosotros tengamos muchos recursos y seamos muy capaces, sino que lo podemos hacer porque es Jesús el que nos compró a nosotros con su sangre. Jesús compró nuestra salvación clavando nuestro pecado en la cruz, clavando nuestro orgullo y autosuficiencia en un madero. Jesús nos compró muriendo por nuestros pecados y resucitando para nuestra justificación. Y Él es el que lo ha hecho todo. Por tanto, aceptemos esta invitación, vengamos y compremos de Él lo que Él ha conseguido ya para nosotros. Hay una canción que lo expresa de forma muy bonita, a ver si la digo sin cantar. Dice: me dice el Salvador, es poco tu poder. Hijo débil, haya en mí todo cuanto has menester. Todo debo a Él, Cristo lo pagó, de las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Si Jesús es el que ha comprado nuestra salvación, ¿cómo vamos a ser nosotros orgullosos y autosuficientes? Todo lo contrario, ¿verdad? Si queremos ser útiles para Dios, reconozcamos nuestra dependencia total y absoluta de Jesús. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios y todo lo que somos es totalmente inmerecido. Jesús acaba con su consejo a esta iglesia diciendo: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El mensaje que está dando Jesús es duro a esta iglesia, es difícil, es ofensivo, pero hay un motivo que le lleva a Jesús a dar este mensaje.
El motivo es que Jesús ama a esta iglesia inútil. Jesús ama a la iglesia en la Odisea. Por eso la llama al arrepentimiento, por eso la invita a ser celosa por él, porque la ama y está dispuesto a hacer lo que haga falta y está dispuesto a decir lo que haga falta para que esta iglesia deje de ser inútil y pase a ser una iglesia útil. Jesús ama a los inútiles. No te quiero llamar inútil, ¿vale? Pero el mensaje más bonito que podemos recibir en esta mañana es: Jesús ama a los inútiles. Y como escuchamos hace una semana, lo bueno es que no nos deja inútiles, ¿verdad? ¿Recordáis la carta a Filemón, la esclavitud, el nombre de Onésimo? ¿Recordáis qué significaba, no? ¿Inútil o útil? Útil. Vale, muy bien, aprobado. Tenemos ese mensaje en mente. Nosotros éramos inútiles para Dios, pero Él, a través de la sangre de Jesús, nos hace útiles para su obra. Entonces, si no queremos ser inútiles, o si queremos ser útiles para Dios, examinemos nuestra vida, reconozcamos nuestra dependencia y, por último, disfrutemos de la comunión divina. Llegamos al versículo 20, donde vemos también una de las invitaciones más tiernas, más bonitas, más preciosas de toda la Biblia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta invitación es sorprendente por muchos motivos. En primer lugar, es una invitación sorprendente por la actitud de Jesús. Fijaos, se nos describe a Jesús antes como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de toda la creación, el más potente. En el mensaje anterior a Filadelfia se describe a Jesús como el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. O sea, Jesús es el que está en control de todo. Jesús es el que controla la puerta. Y en cambio aquí le encontramos ¿cómo? Parado, llamando a la puerta y llamando a la persona que está dentro. ¿Puedes notar el Dios tan humilde que tenemos? Escribiendo a una iglesia orgullosa, Jesús se presenta como el que tiene plena autoridad, pero también se presenta como el que está a la puerta llamando, esperando a que le abran. En segundo lugar, es una invitación sorprendente porque se la está haciendo a una iglesia, ¿no? Cuando escuchamos este pasaje, ¿no? Aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, pues automáticamente, mira, aquí está el Señor invitando pues, a la gente que no le conoce, a los que están perdidos, a los que nunca han sabido nada de Dios, les está llamando para darse a conocer a ellos. Pero si nos fijamos, estos 7 mensajes, el mensaje a la Odisea va a una iglesia, a las personas que se suponen que conocen a Dios, a las personas que se suponen que tendrían que estar yendo a otras puertas a picar para presentar a Jesús, ¿verdad? En cambio, Jesús está llamando a la puerta de esta iglesia. Y la verdad es que es una invitación, por un lado, sorprendente, pero también es triste, ¿verdad? Porque nos muestra que el orgullo y la autosuficiencia impiden nuestra comunión con Jesús. Esta iglesia estaba tan llena de sí misma, tan orgullosa de lo que ella era, que había dejado a Jesús afuera. El elemento más importante de su existencia había estado abandonado por la iglesia. Cuando dejamos que el orgullo tome el control de nuestra vida, no estamos simplemente pecando contra Dios y contra los demás, sino lo que estamos haciendo también es impedir nuestra comunión con Jesús. Por tanto, si estás aquí en esta mañana,
No pienses que este llamado de Jesús a, pues, ábreme la puerta y vendré y cenaré contigo. No pienses que este llamado es para los que no conocen a Jesús, para los que todavía no se han entregado a Él, para los que no se han convertido, sino que este llamado de Jesús es más bien para los que piensan que conocen muy bien a Jesús. Esta invitación de Jesús es para aquellos que creen que por llevar muchos años en la iglesia ya piensan que lo saben todo. Esta invitación es para los que piensan que todo su esfuerzo religioso durante tantos años les garantiza o les convierte en mejores herederos o más dignos que otro, ¿no? En creyentes de pata negra. Yo soy un creyente con caché. Si el orgullo y la autosuficiencia han tomado protagonismo en tu vida, es probable que hayas dejado a Jesús fuera de tu vida. Si te has conformado pensando que yo soy así y al que no le guste, que no mire, es posible que lleves años impidiendo a Jesús tener comunión contigo. Si este es tu caso, pues haz caso a Jesús. Humíllate delante de Dios, arrepiéntete de tu pecado y vuelve a disfrutar de la comunión con Jesús. Él mismo dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego, ¿qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. En tercer lugar, esta invitación es sorprendente porque Jesús insiste en tener comunión con pecadores como nosotros. Uno podría pensar, ¿no?, que el principio de toda la creación, el amén, el testigo fiel y verdadero, tiene cosas mejores que hacer en el universo que estar perdiendo el tiempo llamando a la puerta de gente orgullosa y altiva como nosotros. Sin embargo, este texto y toda la Biblia nos muestra a un Dios que persiste en su intención de tener comunión con pecadores como nosotros. Y no estamos aquí hablando de una comunión superficial, ¿no? De hola, ¿cómo estás? Vale, el siguiente, hola, ¿cómo estás? Muy bien, hasta luego. No es esa la comunión que Jesús quiere con los suyos. Jesús llama y si alguna persona oye su voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús te invita a cenar. Pensad que la cena era el momento adecuado para tener comunión. Durante el día estaban muy liados con tantos trabajos físicos. El momento de la cena era el momento para disfrutar de la familia, para hablar, para compartir. Y Jesús le está invitando a la gente a cenar. Y fijaos además cómo el texto remarca esta comunión profunda y recíproca. No es que simplemente Jesús te concede a ti que disfrutes de él como si estuvieras viendo a una estatua, ¿no?, o un cuadro muy bonito. ¡Oh, qué precioso!, ¿no? Como si tú estuvieras viendo algo y ya está, sino que Jesús dice, cenaré con él y él conmigo. No es que simplemente Jesús nos concede a nosotros disfrutar de él, sino que él quiere disfrutar de nosotros. Hoy en día, desgraciadamente, hay muchas plataformas en Internet donde la gente paga para tener compañía. ¿Pero en qué sentido? Algunos pagan simplemente para ver a otra persona comiendo al otro lado de la pantalla. Algunos pagan mucho dinero solo para ver a una persona durmiendo 8 horas. Obviamente, sabéis que también muchas de estas plataformas van asociadas a lo que sería contenido pornográfico, cuestiones sexuales. Pero todo esto deja al descubierto una tremenda necesidad del ser humano por disfrutar de comunión con alguien, ¿verdad? ¿Por qué si no iban a pagar tanto dinero por ver a alguien durmiendo al otro lado de la pantalla? Lo triste de todo esto es que la persona
que está al otro lado de la pantalla, ni siquiera sabe quién eres y ni siquiera le importas. Lo único que quiere de ti es tu dinero, ¿verdad? En el caso de Jesús, la comunión que Él nos ofrece es totalmente opuesta. La Biblia nos enseña que este anhelo del ser humano de comunión solo puede ser satisfecho verdaderamente en una persona, y esta persona es Jesús. Pero lo escandaloso es que Él es el que paga. Él es el que paga para tener relación con nosotros. Él no está detrás de una pantalla y te deja simplemente que le observes. Jesús quiere cenar contigo y que tú cenes con Él. Jesús pagó y realmente está interesado por ti. No eres un robot para Él, no eres una ficha más en la historia. A Dios le importas. A Dios le importa lo que te pasa en tu día a día. A Dios le importan tus dolores, tus sufrimientos. Dios quiere tener comunión contigo. Decía antes que esta invitación la está haciendo Jesús. Aquellos que se suponía que ya le conocían, pero le habían olvidado. Pero por supuesto, esta invitación a tener comunión con Jesús también es para aquellos que se dan cuenta que nunca han conocido a Jesús. Esta invitación es también para los que están completamente alejados de Él y no han querido saber nada de Dios en toda su vida. Si te encuentras aquí en esta mañana y nunca te has acercado a Dios, acepta su invitación. Arrepiéntete de tus pecados, abraza a aquel que voluntariamente sufrió el castigo que tú merecías. Abraza a Jesús, quien descendió del cielo a esta tierra a morir por tus pecados con el propósito de tener comunión eterna contigo. Si Jesús está llamando a tu corazón en esta mañana, le conozcas de hace años, le conozcas ahora mismo, ábrele las puertas de par en par y disfruta de la verdadera comunión para la cual Dios te ha creado. Acaba este mensaje a la iglesia de la Odisea con una de las imágenes también más escandalosas de toda la Escritura. Versículo 21. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono. Como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este Jesús que se humilló por nosotros hasta el punto de morir en una cruz, el que hizo todo el trabajo sucio para salvarnos, el que venció donde nosotros no podíamos vencer, ahora no tiene problema en compartir su victoria con nosotros y en hacernos un hueco en su trono. Cuando hoy vemos a los reyes, a los políticos, ¿cómo están siempre? Luchando por qué. Este es mi sitio, que nadie se siente reservado para tal, reservado para cual, buscando que siempre su propia gloria, buscando su propio nombre. Jesús, todo lo contrario. Jesús te invita a sentarse en su trono para que una vez más disfrutemos de tener comunión con Él igual que Él tiene comunión con el Padre. Acabamos con un versículo en Juan 17, 24, donde Jesús mismo ya oraba por esta cuestión. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y luego el versículo 26 dice, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Ese es el deseo de Jesús. Él quiere tener comunión contigo eternamente. Empezábamos hablando de Coco Chanel, ¿os acordáis, no? Esta gran mujer muy emprendedora que construyó un imperio y que dijo que solo el orgullo la salvó. ¿Sabéis a dónde la llevó el orgullo también? A morir sola, solitaria,
y descrita por sus allegados como una tirana. Su orgullo le permitió sobrevivir durante un tiempo, probablemente a una infancia difícil, pero el orgullo no le permitió ser útil para Dios. Todo lo que consiguió ya no tiene nada. Si quieres ser útil para Dios, examina tu vida, reconoce tu dependencia y disfruta de la comunión que Jesús te está ofreciendo. Vamos a responder al Señor en oración. Puedes hacerlo libremente.